¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos aquí en Estudios de Telebuen al ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Nicolás. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, se va a conocer hoy el dato de inflación. ¿Qué debemos esperar? ¿Es el último dato el que quizás hay que prestarle demasiada atención? Digo, porque todavía no está vigente el nuevo acuerdo de precios, porque eventualmente sobre fin de año está la rebaja de UTE, que también ayuda y mucho. ¿Qué es lo que debemos esperar en lo que se va a conocer las próximas horas? Sí, en primer lugar, más allá de un indicador puntual de un determinado mes, para nosotros es importante y es un compromiso muy fuerte del gobierno el combate a la inflación mediante todos sus frentes. Esto tiene que ver con medidas ortodoxas de política económica y medidas no ortodoxas. Dentro de las primeras podemos mencionar la política restrictiva en materia monetaria del Banco Central, el equilibrio entre todas las políticas macroeconómicas, lo que tiene que ver con la política monetaria, la cambiaria y la de ingresos, fundamentalmente. Y por otro lado, este tipo de acuerdos que dan señales positivas, son una expresión de un interés común, de una preocupación común por el combate a la inflación del sector público con el sector privado. Cabe recordar que esto es un acuerdo, no es una imposición del gobierno, es un acuerdo que solo es posible gracias a la muy buena predisposición del sector privado, de todos los actores económicos y comerciales. Y en esta ocasión hemos reeditado este acuerdo, pero con características diferentes. Es el más ambicioso, si se quiere, porque es por 90 días, es por un plazo superior al anterior. Incorpora nuevas familias de productos, es decir, es por un universo de productos más amplio. Y además ocurre en una época donde hay una safralidad importante, como esta de la temporada veraniega. Entonces, por todos estos aspectos es un acuerdo ambicioso que esperamos que vuelva a tener frutos positivos en el combate a la inflación y por lo tanto sí, como tú decías, habrá que ver, probablemente en el día de hoy o mañana se conocerá el dato de inflación del mes de octubre, dato que nosotros monitoreamos permanentemente. ¿Y cómo se hará para que la inflación termine por definitivamente desacelerarse? El rango meta objetivo es entre el 3 y el 7%. Parece poco probable que se alcance ni siquiera el techo del rango meta en este año, y a su vez también se planteaba, yo leí para mediados del año que viene, agosto del 2016, tener una inflación en el entorno del 5%. ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros esperamos una trayectoria descendente de la inflación, quizás con un ritmo más moderado al que tú mencionabas, pero iremos viendo cómo esto se va dando, pero el compromiso es, reitero, mediante el equilibrio de todas las políticas macroeconómicas, trabajando en todos los aspectos, en todos los frentes necesarios, ir teniendo una trayectoria a lo largo del tiempo descendente de la inflación, sobre todo porque va en defensa de los uruguayos y de los más humildes. La inflación es el impuesto más injusto porque ataca sobre todo a aquellos que tienen ingresos fijos como salarios, pensiones o pasividades. Entonces, el compromiso del gobierno con la colaboración del sector privado es fundamental y es muy fuerte para proteger a los uruguayos. Y para que la gente entienda, ¿por qué no se ha podido? ¿Por qué el gobierno se plantea una inflación entre el 3 y el 7% y está un poco por encima, cercana al 9%? ¿Por qué habíamos pensado en una inflación del 5% para mediados del año que viene y ya sabemos que quizás se va a alcanzar pero más lentamente? ¿Qué es lo que empuja al alza la inflación y por qué no se puede alcanzar esa meta? Bueno, de alguna manera, si se quiere, es un caso de libros, ¿no? Y es lógico que luego de 10 años de la bonanza económica más importante de nuestra historia contemporánea y con presiones importantes por un lado de la demanda de bienes y servicios, tengamos presiones inflacionarias. Distinto sería estar en un contexto inflacionario, cosa que le ocurrió a Uruguay en otras épocas, con una economía planchada o en declive. Ese no es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en Uruguay, por el contrario, y es lógico que en ese contexto haya presiones inflacionarias a las cuales se agrega en los últimos tiempos lo que tiene que ver con las presiones de la evolución del tipo de cambio, ¿no? Que también colaboran a generar presiones inflacionarias. Pero lo fundamental es el combate a la inflación y es el compromiso del gobierno con la ayuda del sector privado en combatir este flagelo, ¿no? ¿Y participan ustedes de ese debate, esa especie de disyuntiva que se plantea, por lo menos a nivel de economistas privados? Y bueno, también es algo que está en la calle, esto de o se prioriza la competitividad o se prioriza la inflación. Hay quienes dicen, bueno, no, en realidad hay que fortalecer el dólar, aunque esto lleve a que la inflación supere el 10%. Y hay quienes dicen que no, que en realidad
una marca registrada del gobierno es que la inflación siempre esté por debajo del 10% y que el proceso de acompañar el fortalecimiento del dólar en la región sea un poco más lento. ¿Participan ustedes también de este debate? ¿Se da a la interna del gobierno? Bueno, son aspectos que siempre se discuten, pero nosotros creemos que sería un error como gobernantes, como equipo económico a cargo de la política económica, resignar alguno de estos objetivos. Para nosotros sería imperdonable decir, bueno, apostamos por uno de los objetivos y resignamos o nos desocupamos totalmente del otro. Por ejemplo, decir nos preocupamos por dejar fluir el tipo de cambio, o nos preocupamos solamente por la competitividad y resignamos tener un combate férreo a la inflación, porque eso en definitiva va en contra de los uruguayos y en definitiva también va en contra de la competitividad, va en contra del clima de negocios y de inversiones. Yo no me imagino a un país siendo atractivo y con un buen clima de inversiones con tasas elevadísimas de inflación. Por lo tanto, preocuparse por la competitividad. Uruguay tiene un tipo de cambio flexible, lo deja evolucionar, interviene solamente el Banco Central para limar aquellas volatilidades producto de situaciones especiales, y también tiene que preocuparse por los aspectos inflacionarios. Entendemos que hay que jugar en toda la cancha, aquí es un tema de sintonía muy fina, hay que ir midiendo y calibrando los instrumentos a utilizar en función de los objetivos, yo diría casi que a diario, ¿no? Estamos en de platillos chinos, dice Mario Vergara. Como dice Mario, estamos con varios platitos a los cuales hay que ir haciendo girar al mismo momento, pero sobre todo estamos en una época de mucha volatilidad, de mucho cambio y de mucho dinamismo, y por lo tanto hay que ir monitoreando la situación día a día. En esa está comprometido el equipo económico. En las últimas horas se conoció por parte del índice Ceres de actividad una nueva caída del mes de agosto y se revelaba que era la segunda consecutiva. Se decía que en realidad de registrarse un nuevo dato de Ceres, ¿no? De caída de la actividad en el mercado local, bueno, estaríamos a la puerta de una recesión. ¿Es un escenario que el gobierno asume que puede llegar a acontecer, aunque sea coyuntural, una recesión en algún trimestre, que eventualmente la actividad se vea resentida? Bueno, nosotros nos guiamos obviamente por las estadísticas oficiales, respetábamos mucho los índices como el índice Ceres, que son materia de análisis, pero con los datos del Instituto Nacional de Estadística y las encuestas y los informes del Banco Central es que medimos la actividad económica. Nosotros entendemos que Uruguay va a seguir creciendo, este año va a crecer económicamente, tenemos que ver los datos del tercer trimestre. En lo que va del primer semestre, Uruguay creció en su economía, hay que ver los datos agregados de todo el semestre, y esperamos que con una desaceleración y con un ritmo de crecimiento menor, pero que la economía uruguaya continúe creciendo en estos años. Para nosotros es fundamental continuar creciendo, porque eso nos permite generar recursos para la sociedad y que estos luego sean distribuidos de manera equitativa para que los frutos de la prosperidad les lleguen a todos. Entonces, ahí es muy importante tener una actitud proactiva a la hora de potenciar los fundamentos que explican el crecimiento económico y que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos y los ciclos de inversión productiva, tanto de bienes y de servicios, que se han dado en el Uruguay de una manera muy intensa. En la última década, Uruguay prácticamente cuadriplicó la tasa de crecimiento promedio de la segunda mitad del siglo XX, Nicolás. Es un dato muy fuerte. Ahora, cuando vemos por qué ocurrió eso, vemos que uno de los factores íntimamente asociados a eso es la explosión del volumen de inversiones en Uruguay. En la segunda mitad del siglo XX el volumen de inversiones apenas superaba el 10% del PIB en promedio anual, y en estos últimos años estuvo arañando el 23-24% del PIB. Es una diferencia muy importante que explica que se haya multiplicado por 4 el volumen de crecimiento económico, el nivel de crecimiento económico. Por lo tanto, potenciar, intensificar ese círculo virtuoso entre inversiones, crecimiento económico y desarrollo económico y sobre todo social es fundamental para el gobierno. Eso es lo que explica, entre otras cosas, algo que seguramente conversaremos a continuación, que es el decreto que promulgó el Poder Ejecutivo, que lo que busca es dar nuevos incentivos a las inversiones, sobre todo para un año que se espera que tenga complejidades a nivel regional e internacional, como es el año 2016. Ya vamos a profundizar en torno a eso. Lo último sobre la actividad en este 2015.
especulaba entre un crecimiento del 2 y del 2,5%. El presidente Mario Vergara, el presidente del Banco Central, había dicho y había reconocido que, bueno, quizás esté más cerca del 2%. Esa es la estimación que tiene el gobierno, crecer cerca del 2%. Sí, está en ese entorno, entre el 2 y el 2,5%. Iremos viendo si está más cerca de 2 o de 2,5%. Eso iremos viendo con los números que se vayan dando. Pero esto, Nicolás, es un muy buen guarismo cuando vemos lo que ocurre en el contexto regional e internacional. Sí, que hablar Brasil. Lo que es Brasil, lo que ocurre con la economía venezolana, lo que ocurre también con una situación de estancamiento de la economía argentina, cuando vemos los países centrales como el caso de la Unión Europea, o la desaceleración de China, o una economía como la de Estados Unidos que empieza a crecer pero con un ritmo mucho más lento de lo que estaba previsto. En ese contexto, Uruguay continúa creciendo, continúa siendo un país receptor de inversiones y los esfuerzos del gobierno están en continuar teniendo esa diferenciación porque es lo que va a permitir que los uruguayos continuemos en un ciclo de prosperidad compartida. Y justamente por eso, para seguir con el ciclo de prosperidad y para empujar un poquito más del carrito si se está desacelerando, es que se anuncia, usted fue el vocero incluso, este régimen de promover aún más las inversiones, sobre todo a corto plazo, para que el inversor que quizás estaba dudando un poco se termine de decidir por invertir? Yo creo que tiene que ver con una actitud del gobierno de mantener el dinamismo económico que permita luego tomar acciones que redistribuyan la riqueza y generen mayores niveles de equidad y cohesión social a la vez que tenemos crecimiento económico, tratando de tender hacia el verdadero desarrollo que tiene que ver con aspectos de equidad y de crecimiento y equidad. En esa línea, las acciones desplegadas son varias. Tiene que ver, por ejemplo, con nuevos incentivos a las inversiones, como comentábamos. Tiene que ver también con una política fiscal prudente y ordenada que permita a Uruguay seguir siendo un país confiable, estable y predecible. Hoy Uruguay goza de una calificación crediticia excelente, tiene el grado inversor otorgado por las 5 principales calificadoras del mundo y en 2 de ellas con un grado por encima del grado inversor mínimo. Esto es un factor de confianza a nivel internacional muy fuerte para con Uruguay. Hace un par de semanas hubo la última emisión de deuda que tuvo el gobierno uruguayo, despertó un gran interés a nivel internacional. Hubo inversores dispuestos a invertir en Uruguay en menos de 24 horas 5 puntos del PIB. Este es un dato muy fuerte. Por primera vez, bancos centrales europeos compraron deuda uruguaya. Eso habla de la confianza que despierta Uruguay. Y sobre todo diferenciando la situación de Brasil, que era algo que no estaba demasiado claro, ¿no? Si el inversor extranjero iba a poder separar lo que sucede en Brasil de lo que sucede en Uruguay. Son elementos de una diferenciación regional muy fuerte, pero comentaba, promoción de inversiones, solidificación de un escenario macroeconómico y fiscal prudente y responsable que permita mantener el grado inversor y la confianza a nivel internacional, acciones de inserción internacional, como por ejemplo tiene que ver con la gira que el propio presidente de la República hace para intensificar y fortalecer lazos económicos y comerciales, como es esta gira en Francia y ahora en Japón, o, por ejemplo, el ingreso de Uruguay a ámbitos de decisiones de los más relevantes del mundo, como por ejemplo el Centro de Desarrollo de la OCDE o el Comité de Asuntos Fiscales de este organismo. Es decir, hay una batería de medidas desplegadas para mantener ese círculo virtuoso entre inversión, crecimiento y desarrollo económico y social. Por ejemplo, y también dentro de ese menú está el fortalecimiento de un plan de inversiones infraestructurales para este periodo de gobierno, y eso tiene que ver con buscar también inversión y financiamiento privado. Ahí también hemos dado pasos concretos. En estos días se ha firmado y se ha adjudicado la primer PPP, la primera obra por el mecanismo de participación público-privado en el rubro vial. Ya había habido una adjudicación de un centro de rehabilitación carcelaria, ahora se adjudicaron la refacción y mantenimiento de las rutas 21 y 24, y entre fin de año y primeros meses del año que viene, el Ministerio de Transporte, el Gobierno en general, porque lo hace en conjunto con OPP, la CND y el Ministerio de Economía y Finanzas, estará lanzando los llamados para 6 o 7 corredores viales que se realizarán por este mecanismo. Entonces, este mecanismo también permitirá espacios de inversión para el sector privado muy importantes. Para apuntalar al sector privado en estas inversiones
También se han tomado medidas proactivas, como generar un fondo de infraestructuras con la Corporación Andina de Fomento por unos 500 millones de dólares que financiarán proyectos de construcción de infraestructura llevados adelante por privados, o las tratativas con el BID para que se den fondos que apuntalen al sector no público, sino al sector privado. Es decir, es una serie de medidas que muestra la proactividad del gobierno en defensa del trabajo de los uruguayos. ¿Y es conveniente en medio de este escenario donde el gobierno está haciendo, y usted lo detallaba in extenso, un esfuerzo muy grande por mantener el nivel de actividad, por ejemplo, que a nivel de la bancada del Frente Amplio se discuta un incremento de los aportes patronales para tener créditos laborales ante empresas que puedan eventualmente cerrar? ¿Es una señal positiva o puede afectar este esfuerzo que hace el gobierno? Bueno, yo primero que nada hay que tener la cabeza abierta y no negarse a discutir ningún tema. Me parece que eso es parte de la democracia, es parte del juego político, que se discutan proyectos de ley en uno u otro sentido, no me parece que sea un problema. Personalmente e institucionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas no ha tomado contacto con ese proyecto. ¿No les anunciaron entonces ustedes la iniciativa? No la hemos visto. Pues muchas veces se critica la falta de comunicación del Poder Ejecutivo para con el Poder Legislativo, y parece que del otro lado tampoco, bueno, en este caso por lo menos no funciona. Pero no es un tema de falta de comunicación, hay muchos proyectos en danza, seguramente a medida que se vaya avanzando en la discusión parlamentaria, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas participará de esa discusión, y con los elementos sobre la mesa veremos, ¿no? Pero vale recordar que hay un compromiso de campaña electoral que el presidente de la República ha reiterado y ha cumplido, que tiene que ver con no agregar nuevos impuestos. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, sobre todo en un escenario donde el dinamismo económico o potenciar el dinamismo económico es muy importante, porque eso va, reitero, en defensa del trabajo de los uruguayos. O sea que no lo descartan, pero a priori les parece poco probable o poco viable. No, yo realmente no hemos tomado contacto con el proyecto. Nos gustaría, llegado el caso, si eso prospera en la discusión, participar, cosa que seguramente ocurrirá. Tenemos yo en eso no comparto, tenemos una muy fluida y excelente coordinación con la bancada del Frente Amplio. Eso a veces sale a la luz. Sí, pero en el caso del Ministerio de Economía, la verdad que trabajamos bárbaro y seguramente lo vamos a hacer en este proyecto como lo hemos hecho en otros. Cumplió 40 años la semana pasada, ¿no? Sí, y el día de mi cumpleaños firmé la exoneración dentro del marco legal vigente para el IVA para un recital muy importante. Eso le iba a decir, porque no es tanto de la época de los Rolling Stones, en realidad es la época más de los Guns N' Roses, me imagino. Queen, ¿no? Estaría un poco en auge también en su pero los Rolling Stones, Nicolás, están por fuera de discusión. Porque en algún momento se había dicho que los Rolling Stones no podía venir por el costo que tenía, que se necesitaba que hubiera un incentivo. O sea que hay un incentivo, hay un compromiso del gobierno para lo que se va a anunciar en un ratito. No, ¿te acordás que hace unos años se promulgó un decreto en una ley de presupuesto, una rendición de cuentas, perdón, donde para el caso de shows artísticos internacionales que fueran declarados de interés nacional o de interés cultural o turístico, se podía o se facultaba el Poder Ejecutivo para exonerar del IVA que tenían los cachets de los artistas. Recordemos que los artistas nacionales están exonerados hace décadas del IVA en el cachet artístico, y eso viabiliza determinados shows de un gran porte, como por ejemplo puede ser este caso, pero bueno, los anuncios corresponde que lo haga el Ministerio de Turismo, que seguramente hay citado una conferencia de prensa para el día de hoy. Bien, Pablo Ferreri, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telewendy. Ha sido un placer, como siempre. La pausa y enseguida estamos de vuelta.